Y en esta mañana tenemos un mensaje muy especial para todos ustedes acerca de la oración. Y vamos a titular nuestro mensaje, Jabes, un ejemplo de oración. Jabes, un ejemplo de oración. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En estos dos versículos, que son uno de los más singulares que existen en toda la Biblia, Jabes es un nombre casi que nadie conoce. Y su nombre se encuentra en este primer libro de las Crónicas, entre otros 500 nombres que la mayor parte de nosotros como cristianos tampoco conocemos y que solamente se mencionan una sola vez en la Biblia. Sin embargo, esta oración de Jabes, que va a ser el asunto que vamos a tratar, es un ejemplo de oración para todos nosotros cientos de años después. Jabes es un nombre conocido, repito, por muy pocos, pero cuyo ejemplo debe ser seguido por nosotros, los cristianos. No se nos dice nada acerca de sus propiedades. No se nos dice nada si tuvo o no tuvo puestos políticos, ni a qué familia pertenecía, ni de las obras que hizo, excepto lo único que la Biblia nos revela fue una oración que él hizo. Amados hermanos en Cristo, tú tienes que entender algo en la vida muy importante en esta mañana. Todos nosotros en la vida cristiana estamos siendo preparados para una misión. La misión que Dios tiene para tu vida y la misión que Dios tiene para mi vida, puede que solamente seamos usados una semana. Puede que Dios te haya preparado 60 años para 3 días. O puede que Dios te esté preparando para un ministerio de 2 o 3 años. Pero todos tenemos diferentes llamados y diferentes misiones. Por ejemplo, Juan el Bautista, Dios lo preparó como 30 años para que solo le sirviera 6 meses. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista y 30 años de preparación. Moisés fue preparado 40 años en el desierto para 40 años de ministerio. Cristo fue preparado 30 años para solamente servir a Dios 3 años y medio. Entonces ninguno de nosotros sabemos al llegar a los 65 que es cuando Dios nos va a dar la oportunidad de nuestra vida, o al llegar a los 50 o al llegar a los 45, pero una cosa sabemos, que cuando Dios nos da la oportunidad para servirlo y ha llegado la razón por la cual Dios permitió que naciéramos y no estamos preparados, perdemos por toda la eternidad la oportunidad. Tú nunca sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, exactamente cuál es mi misión, cuál es tu misión, pero una cosa sabemos, que necesitamos estar preparados. Miren ustedes a este hombre Jabes. En la vida de José se ocupan como 10 capítulos del Génesis. En la creación del tabernáculo se ocupan como 25 capítulos del Génesis. En la vida de Moisés se hablan muchísimos capítulos del Génesis. Y hay personajes en la Biblia que solamente ocupan 2 versículos. Y creemos nosotros que solamente aquellos que tuvieron un ministerio grande y aquellos que fueron muy conocidos y aquellos que fueron realmente espectaculares son aquellos que realmente van a tener los primeros puestos con Dios. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice la importancia de todos y cada uno de nosotros. A lo mejor Dios te dio lo que tú tienes de dinero para que fuera invertido en el reino de Dios. Esa fue tu misión en la vida. A lo mejor Dios te dio tu talento musical para que pasaras aquí y a lo mejor cantaras nada más 4 domingos y a lo mejor al 5.º domingo Dios te lleva a casa. Estamos escuchando por todos lados cómo hay muertes.
entre cristianos, que cristianos en Tabasco que se fueron a un barranco en un camión. Aquí se murió un muchacho, hermano, de los que trabajan aquí en carga la semana pasada, en un accidente también, de menos de 20 años de edad. Y en cualquier momento Dios nos llama a cualquiera de nosotros. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Esto es uno de los ejemplos que el Espíritu Santo nos quiere dar en la vida de Jabes. Una simple oración que él hizo ha corrido por los siglos de los siglos como un patrón y como una enseñanza para todos nosotros. Vemos pues nosotros que por lo que sabemos de él es suficiente para cambiar nuestro estilo de vida en nuestra vida de oración. Vamos a analizar en primer lugar la descripción de Jabes. Dice el versículo 9 su prominencia. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Aquí está hablando de sus hermanos en la carne. Esta es la manera en que Jabes nos es presentado. Simplemente nos dice la Biblia, Jabes fue más destacado, dice en el original hebreo. Fue más prominente, dice en la palabra original hebreo, que sus demás hermanos. Tú tienes la oportunidad en tu familia, tú tienes la oportunidad en tu iglesia, tenemos la oportunidad en la escuela de ser más prominente que los demás hasta donde nosotros lo querramos ser. ¿Qué significa la palabra ilustre? En el original hebreo habla o está implicado un avance espiritual. O sea, Dios nos está diciendo que Jabes fue un hombre que fue más destacado espiritualmente, más prominente espiritualmente que todos los demás hermanos que él tuvo. ¿Quién fue el más prominente de los discípulos de Jesucristo? ¿Quién fue? El apóstol Juan. Y fue tan prominente y tan ilustre Juan que en todos los cuadros de la última cena siempre se le retrata a Juan recargado en el pecho de Jesús. Era el que más cerca estaba a Jesús. Era el que más fue destacado y es al que se le llama el apóstol del amor, a quien escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan y todo el libro de Apocalipsis. A él se le reveló y fue el último discípulo de Cristo en morir. A la edad de 95 años, exiliado por el gobierno romano en una isla llamada de Patmos. Ahora, aunque nosotros como cristianos no debemos de desear grandezas para nosotros mismos, ¿verdad? Poder o reconocimiento público o ser famosos o nosotros mismos promovernos, sí debemos anhelar superarnos interiormente y espiritualmente. Si tú en tu vida quieres ser toda tu vida un cristiano mediocre, si tú en tu vida quieres ser un cristiano que siempre vas a mantenerte en primaria de teología, en primaria de tu vida cristiana, esa es tu decisión. Aquí tenemos nosotros los sábados un instituto que se llama Diplomado de Teología. ¿Quiénes vienen a este diplomado, a esta iglesia los sábados? Los que quieren, ¿qué cosa? Superarse. Los que no quieren quedarse en un nivel de cristiandad y en un nivel de teología, los que quieren conocer más de Dios, los que anhelan ser prominentes, pero no para satisfacer su ego, sino porque tienen hambre y sed de justicia de Dios. Entonces Dios nos da a todos nosotros la oportunidad y la capacidad, a menos de que seas retrasado mental, a menos de que estés atado, ligado a una silla de ruedas. Pero si tú tienes 2 piernitas para caminar y no eres tan tonto y por lo menos acabaste primero o segundo de primaria, tienes todo aquello a través del Espíritu Santo y la gracia de Dios para superarte, para salir de tu mediocridad, para salir de tu estancamiento, para que no te conformes con la vida que has llevado hasta este momento. Jabes no pertenecía a esta clase de cristianos mediocres. Él no quería formar parte de la borregada, como decimos nosotros. Por esto la Escritura nos dice que era más ilustre que todos sus demás hermanos. Un gran hombre llamado Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, escribió esto: no nos es válido anhelar grandezas para satisfacer nuestro ego,
pero sí nos es válido anhelar superarnos para la gloria de Dios. Que yo quiero ser el mejor corredor, hermano, en las Olimpiadas, que yo quiero ser el mejor portero, gracias a Dios, porque tienes estos anhelos de superarte. Pero siempre y cuando tú no quieras ser el mejor portero y la mejor cantante para satisfacer tu ego. Quiero llegar a ser gobernador, hermano, me gusta la política, gracias a Dios. Dios necesita cantidad de hombres en la política actualmente. Pero siempre y cuando tu motivación de llegar y escalar esos puestos políticos sea la gloria de Dios. Ahora vemos a continuación no solamente su prominencia, sino también el significado de su nombre. Dice en el versículo 9 que su mamá le llamó Jabes, y esta palabra en el hebreo Jabes es la palabra hebrea Oseb, O-S-E-B grande, que significa dolor, por cuanto Dios, dice la Biblia, lo dio en dolor. La palabra Jabes que la mamá le pone a este niño, no nos dice si realmente lo hizo porque ella sufrió en el embarazo o porque Jabes estaba lisiado o tenía algún defecto físico, pero de cualquier manera el nombre de Jabes está ligado al dolor. Vemos que este hombre, este ser humano llamado Jabes, del cual nada más hay 2 versículos en la Biblia, fue una persona que sufrió muchísimo. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos asocia su nombre con el dolor, nos dice que fue prominente, que se superó, que implica que no se amargó por todas aquellas cosas que él sufrió. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a través de la Biblia y de la experiencia diaria que el sufrimiento ha sido el instrumento de Dios para hacernos más útiles en su reino? ¿Cuántas veces tú puedes voltear en este momento hacia tu pasado y ver que lo que sufriste con tu novio el año pasado, lo que sufriste en tu ex matrimonio, lo que sufriste cuando perdiste tu trabajo, lo que sufrimos en alguna época de nuestra vida, ahora, años después, meses después, nos ha hecho más maduros, nos ha hecho más visionarios, nos ha hecho más reflexivos? Ahora pensamos mejor las cosas, ahora invertimos mejor el dinero. ¿Por qué? Por lo que sufrimos en el pasado. Y desgraciadamente muchas veces así tiene que ser. Las experiencias dolorosas son usadas por Dios para formar nuestro carácter. En Isaías 53 se le llama a Cristo varón de dolores. ¿Quién fue el hombre más ilustre de la historia? ¿Quién ha sido la persona más prominente de la historia? El Señor Jesucristo. No existe en la historia ningún personaje más prominente, más ilustre que Jesús. No hay ninguna persona en la historia de quien se celebre su nacimiento una vez al año y su Navidad por la mayor parte de las naciones en el mundo. Nadie celebra el nacimiento de Mahoma, nadie celebra la muerte de Mahoma, ni de Hare Krishna, ni de Mahatma Gandhi, ni de Abraham, ni de los líderes religiosos, pero todo el mundo celebra la Navidad. Y todo el mundo celebra la Semana Santa, hasta los ateos les dan vacaciones. ¿Por qué? Porque el impacto de Jesucristo en la historia ha sido el más grande que jamás hombre alguno haya escuchado. Pero recordamos, la prominencia y lo ilustre de Cristo están asociados porque a ese hombre se le llama en Isaías 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Otra vez, ¿quieres llegar a ser ilustre? ¿Quieres llegar a ser prominente? ¿Quieres superarte de tu mediocridad? Tienes que pagar el precio de sufrir por causa del Señor. Dice en Filipenses 1:29 que se nos ha llamado no solamente a creer en Jesús, sino también a padecer por su nombre. En 2 de Timoteo 3:12 el apóstol dice: todo el que quiera vivir piadosamente, todo el que quiera vivir, la palabra piadoso significa en el griego cerca de Dios, eusebia en el griego, todo el que quiera vivir cerca de Dios tiene que pagar el precio. ¿Por qué el sufrimiento?
¿Por qué esta asociación entre la prominencia y el dolor? Porque el dolor es el único instrumento que Dios usa en nuestra vida para matar nuestro ego. ¿Te imaginas que toda la vida fuera reino, aventura, palomitas, dulces, tortas, matracas, bla, 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 y globos y nunca sufriéramos? Lo único que forma nuestro carácter son las aflicciones, las tribulaciones. Dice Romanos 5:3 que las tribulaciones producen en nosotros paciencia. Y la paciencia produce entre nosotros aprobación de parte de Dios. Y después de que somos aprobados de Dios, la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora vamos a analizar a continuación la oración de Jabes, versículo 10. Lo primero que dice la Biblia es: e invocó Jabes al Dios de Israel. Esto fue lo que más distinguió a este hombre desconocido. No perdamos el hecho ni la importancia, porque la mayoría de las veces una persona es conocida por lo que hace y no por lo que es. Y a Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Entonces la gente tiene la tendencia de admirar lo que hacemos, pero Dios está interesado en nuestro carácter. Cuando lleguemos al cielo, nadie va a llegar: mira todo lo que hice, construí 3 asilos y construí 3 conventos y me fui a la villa de rodillas y estuve 5 años con nopales amarrados alrededor de mi panza y hice muchas obras de caridad y repartí los dulces a los niños y hasta mi cuerpo lo entregué. Cuando lleguemos al cielo y nos reciba Dios con sus santos ángeles, y ahí estén sus apóstoles Pedro y Pablo y todos ellos, lo primero que Dios va a preguntarte no es qué fue lo que lograste o lo que hiciste en este planeta, sino cuánto del carácter de Jesucristo tienes en el momento de morir. ¿Cuánto del carácter de Jesús existe en tu vida? Dice la Biblia por todo el Nuevo Testamento que el amor cubrirá multitud de pecados, que el amor es la única virtud, 1 Juan 4, en la que somos perfeccionados. ¿Qué es lo que Dios está tratando en mi corazón y en mi vida todos los días en mi vida cristiana? Está tratando de que yo pueda amar como Él me amó en la cruz del Calvario. Dice 1 Juan 4, yo le amo porque Él me amó primero. Vamos a ver, Dios me ama primero. Y después de que yo recibo ese amor, Dios me dice: ve tú y haz lo mismo. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a ir a una iglesia buscando quien me ame. Ya no voy a ir a las iglesias buscando quien tenga misericordia de mí. Mi vida va a tomar un giro de 180 grados. Ya no voy a ir como muchos cristianos: ay, pues en esta iglesia no me aman, me voy a otra, y no me recibieron bien y me voy a otra iglesia, y comienzan a andar así. ¿Por qué? Porque nunca han entendido que no vamos a ningún lado a esperar a que nos amen, sino a buscar a quién amar nosotros. Más bienaventurado es. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque el momento en que yo estoy dando, estoy manifestando la naturaleza de Dios. Pero las personas que esperan siempre que les den a ellos, que tengan atenciones con ellos, no me visitó nadie en el hospital y nadie me quiere, etcétera, etcétera, son las personas cuyo ego está todavía gobernando sus corazones. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, les conté esta historia: oiga, madrecita, era como de unos 50 de estatura la Madre Teresa, mire, véngase aquí a Nueva York, mire, aquí tenemos una asociación católica que le vamos a construir el mejor convento con aire acondicionado, y aquí usted puede entrenar a más misioneras, etcétera, etcétera. No tiene usted necesidad de regresarse a la India y de dormir en el piso y estar acostado, etcétera, etcétera. Y ella le contestó a esta persona que le quería donar $5 millones
para un convento en Nueva York, la Madre Teresa le dijo: mire señora, quiero decirle a usted que yo he descubierto la misión de mi vida. Y la misión de mi vida no es que me den, la misión de mi vida es darme yo a mis leprosos. Yo podría estar aquí con comodidades, pero quiero que entienda, no es la comodidad la que nos da la felicidad, no es en estar en una casa lujosa, no es en estar en un lugar bonito, no es en estar en un lugar donde haya sol como Cancún o Acapulco, no se trata, la felicidad solamente puede ser alcanzada cuando estamos en la voluntad de Dios. Y mientras tú estés en la voluntad de Dios, aunque llueva, mientras estés en la voluntad de Dios y esa sea tu misión, y haya zancudos, y haya moscos, y haya mucho sol, o haya mucho nieve, o haya mucho frío, tú te encuentras en paz con Dios, porque para eso Dios nos llamó. Jabes invocó el nombre de Dios. Si queremos destacar y ser diferentes a los demás, debemos vivir de rodillas. Dice que la Madre Teresa oraba 4 horas diarias, de las 3 a las 7 de la mañana. 4 horas diarias la monjita chaparrita. Oye, pero era católica, hermano, y nada más los evangélicos nos vamos a ir al cielo. Ah, sí, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde está la palabra evangélico en la Biblia? En la Biblia solamente hay una palabra que es cristianos. Y hay muchos católicos que se van a salvar, hay muchos mormones que se van a ir al cielo, hay muchas personas y muchos de los que vienen a los evangélicos y a los bautistas y a los presbiterianos que van a estar en el infierno. Porque el hecho que tú vayas a una iglesia evangélica cristiana no te da la salvación te la da una persona que se llama Jesucristo. Tú puedes ir con los pentecostales, puedes ir a Vía Nueva para el Mundo, puedes ir a los bautistas y no te vamos a encontrar con nosotros en el cielo. El hecho que vengas a esta iglesia no significa que seas cristiano. Tú necesitas vivir de rodillas. Tú necesitas manifestar el amor de Dios a la humanidad. Tú necesitas demostrar que realmente eres hijo de Dios. 1 Juan 4, del 7 al 9, cuando amas sacrificial y de una forma incondicional a la humanidad. Ayer les decía en el diplomado que la forma de demostrar que nosotros amamos como ama Dios es perdonando 70 veces a nuestros enemigos. Es la única forma que puedes demostrar que vives de rodillas. Una persona que vive cerca de Dios ya no se ofende por lo que le dicen y las calumnias y los chismes. Esos hermanos en la iglesia, ay, me hicieron cara de fuchi, ya no regreso a la iglesia. Ay, el pastor me habló muy feo, es muy fuerte para predicar. Ay, este hermano me pusieron a la banca. Ay, no me quieren. Hay mucha hipocresía entre el grupo de danza. Hay muchas cosas que están pasando por acá. Y esas personas no pueden estar ahí. Tenemos que sacarlos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tú no puedes estar en un círculo. Imagínense la selección mexicana a Cuauhtémoc Blanco. Nunca vamos a ganar. ¿Y tú por qué? Tienes cara de camarón. Y el otro, el defensa, tiene cara de caimán. Y así nunca vamos a llegar. Y ya ven lo que dijo Javier Aguirre. ¿Se imaginan un hombre en una selección hablando mal del entrenador a sus espaldas y tratando de causar cizaña entre el equipo? En el momento que el entrenador sabe que hay alguien así, lo saca para proteger a los 10 que se quedan. Y en todo grupo nosotros tenemos que ser igual cautelosos. Una sola persona es suficiente para infectar a 15 o a 20. Por eso la Biblia nos trata en 1 Corintios 5 que tratemos con el pecado, que no toleremos el pecado en la iglesia. Porque si toleramos esta clase de personas y hermanos, contaminan a todos los demás. Tenemos que localizarlos, tenemos que saber quiénes son, quiénes meten cizaña, quiénes están causando divisiones, quiénes son envidiosos, para mandarlos a la banca. ¿Por qué? Porque no están suficientemente maduros para estar en el grupo, ni trabajan como grupo. O trabajamos como equipo, o no trabajamos como equipo. Y por eso dice la Biblia que vivir de rodillas es lo que nos puede librar de todos estos peligros. En segundo lugar, dice en la oración de Jabes, que en esta oración le dice a Dios: oh, si me dieres bendición, si me dieras bendición. Observemos 3 cosas que resaltan en esta sola frase: oh, si me dieras bendición. Lo primero que vemos es que era urgente. Jabes
anhelaba profundamente, desesperadamente ser bendecido por Dios. Escuchas y puedes discernir el anhelo de este corazón de Jabes de ser bendecido por Dios. ¿Qué tanto anhelas tú ser bendecido por Dios? ¿Cuán desesperadamente quieres que Dios te bendiga? ¿Cuán verdaderamente es tu deseo y tu anhelo de que Dios realmente aumente bendición sobre tu casa y bendiga tu matrimonio y bendiga tu trabajo y bendiga tu iglesia? ¿Cuánta urgencia tienes en tu corazón para que Dios actúe de esta manera? Santiago dice en Santiago 4:2, piden y piden mal porque piden para gastar en vuestros deleites, y otros no reciben nada porque simplemente no piden nada. ¿Cuántas bendiciones miles de cristianos han perdido en sus vidas por una vida apática de oración? En segundo lugar, vemos en esta frase que era personal. Quiero, dice Jabes, que me bendigas a mí. Oh, si me dieras bendición. Él fue sincero con Dios y le dijo a Dios, dame bendición. Jacob le dijo en Génesis 32:26 a Dios, no te dejo hasta que no me bendigas. Dios no se molesta porque nosotros le pidamos que nos bendiga nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Todo lo contrario, la Biblia dice que bendecirnos es para Dios su gozo. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos anhelar ser bendecidos. ¿Sabes tú qué significa ser bendecido por Dios? Ser bendecido por Dios es, Señor, quiero que me vaya bien, Padre. Quiero que salga a la calle y no me atropelle ningún coche. Quiero, Señor, que mi matrimonio funcione, que mi esposa tenga gracia con ella. Quiero que mis hijos caminen por el camino de la vida. Quiero, Padre Santo, que mi trabajo prospere. Quiero, Señor, tener paz en mi vida. Quiero, Señor, tener tranquilidad. Quiero tener salud. Quiero, Señor, tener estabilidad emocional. Quiero ser una persona que tenga seguridad y propósito en mi vida. Todas estas cosas cubren el espectro de la palabra Shalom, Shalem. Cuando los hebreos pasan por la calle y se dicen Shalom, Shalem, la palabra Shalom implica eso. La palabra Shalom no solamente es paz, la palabra Shalom implica estabilidad emocional, tranquilidad, paz, seguridad, propósito. Es la palabra más amplia en poder determinar y definir el estado en que Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida. Dice Dios, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como te le da media de tequila y como te le da 3 de marihuana y como te le da si gana México, ahí estás eufórico, grite y grite, te va a durar 1 hora, 2 horas la euforia. Pero la paz que yo les doy es algo que es continuo y duradero. Gane o pierda México, ganemos o no ganemos, llueva o no llueva, tenga o no tenga trabajo, tenga dinero o no tenga dinero. Ya Dios nos saca del medio ambiente del mundo y nos enseña a vivir y tener paz a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Y en tercer lugar, cuando le dice Jabes a Dios, oh bendíceme, es una oración atrevida. Jabes no pide una cosa pequeña. Es muy diferente, fíjense una cosa, es muy diferente tener una bendición o a recibir una bendición, y es muy diferente a tener una vida verdaderamente en abundancia. Jabes le pide a Dios, bendíceme, pero de veras, bendíceme con ganas. O sea, Señor, quiero que me bendigas con todo tu corazón. En el Salmo 115, versículo 14, dice la Biblia, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Toma este versículo, aprópiatelo, amado santo de Dios. Cuando en la mañana te levantes, por eso es tan importante orar con la Biblia delante de nosotros, principalmente con el libro de los Salmos. Y cuando tú llegas a este versículo, dile, Señor, aumenta bendición sobre mi vida, sobre mis hijos y mi familia. Señor, te lo pido desesperada y con urgencia y con todo mi corazón. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Cómo lo vas a hacer si muchas veces tus oraciones son, llegas, Jesucito mismo y su compañero,
Les he dicho en la oración de la comida, hay un peligro en la mayor parte de la cristiandad, que se vuelvan las oraciones en los alimentos mecánicas, que se vuelvan automáticas, que se vuelvan religiososototas. Señor, bendice estos alimentos, guárdanos en el hueco de tu mano, dáselos a aquellos que no lo tienen, en el nombre de Jesús, oh Santísimo, amén. ¿Qué religiosidad? Mejor grábalo y o cómprate un perico que la diga antes de que tú ores. El 80% de los cristianos oran de esta manera. Y el momento de orar es, en ese momento, no estar pensando ni lo que vas a decir. Deja que el Espíritu te tome. Y según lo que hay en tu corazón y tu comunión con Dios, es lo que va a salir de tus labios. Cuando una persona ora así, es porque no tiene nada en su corazón con Dios. Es porque no tuvo comunión esa mañana con Dios. Si te impactó este versículo en la mañana en tu hogar, le dices a Dios a la hora de la comida: Padre, aquí estoy con mis hijos y con todo. Oh Dios, aumenta tu bendición sobre nosotros, Padre. Aumenta bendición sobre mi casa y mi familia. Y bendecimos estos alimentos en el nombre de Jesús. Pero ya dijiste algo diferente. Ya no es lo mismo. Bendícenos, guárdalos el hueco de tu mano, dáselos a los que no lo tienen. Bla, 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 bla. Tenemos que huir de las repeticiones. Jesús dijo en Mateo 5. Tenemos que huir de la religiosidad. Tenemos que huir en que nuestra vida se convierta en algo mecánico, en que yo venga a la iglesia y automáticamente levante las manos y todo lo haga mecánicamente, religiosamente y no con mi corazón. Es un peligro que nos rodea y que nos persigue a todos nosotros continuamente. Huyamos de la religiosidad, de aquello que ya se convierte en una costumbre. Si nosotros supiéramos todo lo que nos quiere dar y cómo nos quiere bendecir, si nos dio y abrió sus manos en la cruz del Calvario y permitió esas espinas y esos clavos en sus manos y en sus pies, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos? Si nosotros lo anhelamos con nuestro corazón. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, Dios es el que hizo el cielo y la tierra. Lo primero que se dice en Efesios 3:20 es que es poderoso, aquel que es poderoso, escucha, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Tú le estás pidiendo: Señor, dame un bochito, te quiere dar un Cadillac. Quiere dar un zarapito, te quiere dar un edredón. Te pido que mi hijito vaya a la escuela pública, quiere que esté en los mejores colegios tu hijo. Señor, me quiere ir de vacaciones nomás a Chapultepec, te quiere mandar a Cancún. Pero si tú tienes un Dios así de chiquito, no, pues ni se fija Dios en mí. Yo nomás ahí con el zarapito y ahí lo que tú quieras, Señor. Si tú tienes esa mentalidad, nunca vas a poder bajar del cielo las bendiciones de Dios. Dios quiere que pensemos grande con Él, porque es un Dios grande. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí en Efesios 3:20 Dios liga lo que Él va a hacer con algo que está dentro de mí. Él va a hacer según lo que yo tengo dentro. ¿Cuál es ese poder que actúa? Esa palabra actúa es energema en el griego, que significa me está energetizando. ¿Cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. Entonces yo aquí dentro de mi vida tengo una energía espiritual que es la que me sostiene, la que me mantiene de pie, la que me da ganas para seguir viviendo, la que cuando vienen los ataques, mis fortalezas mentales son poderosas para rechazar sexo, para rechazar dinero, poder, publicidad, fama, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esa energía dentro de mí? Es el Espíritu Santo, que lo dejamos operar libremente sin ningún estorbo. Y cuando tú tienes esa energía dentro de ti, pide. Porque de acuerdo a ese poder dentro de ti es como Dios te contesta.
Pero si dentro de ti el Espíritu Santo está contristado, está extinguido por tus pecados, por tu mediocridad, por tu apatía, porque no tienes tiempo para la oración, ¿cómo puedes pedir a Dios y desatar el poder de Dios? El poder de Dios es desatado en proporción a la energía que nosotros liberemos con nuestra santidad. La santidad va ligada al poder de Dios. Más santidad, más poder. Más santidad, más bendiciones. Más santidad, más superación, más subes, más escalas, porque el único camino de Dios es el camino de la santidad. Y el diablo viene y nos presenta todo aquello que nos saca del camino de la santidad. Y nos da tentaciones, y nos pone dinero mal habido, y nos pone otras mujeres que no es tu esposa, y te pone un muchacho que no es con el que te vas a casar, que nomás te quiere manosear, y el diablo va a tratar de sacarte la santidad. ¿Con qué propósito? Para que tu vida y para que mi vida no sean bendecidas. Y qué maravilloso es entender esto en esta mañana. Mientras más santidad, más felicidad, más paz, más tranquilidad, más seguridad, más esperanza, más dicha interior y más gozo. Y todo lo contrario también es lo mismo. En segundo lugar, Jabes le dice a Dios: si ensancharas mi territorio. El territorio de un hombre o de una mujer, mexicanos y mexicanas, determinará el límite de su influencia. El territorio que tengamos va también a involucrar la esfera de nuestra responsabilidad. Si a ti te dicen, te pongo como jefe de decanes, jefe de sonido, jefe de estas personas, y mientras más gente tengas a tu alrededor, más grande es tu responsabilidad delante, no del pastor, delante de Dios. Más necesitas vigilar, más necesitas entregarte, más necesitas estar cuidando. Dice en Proverbios: cuida el estado en que se encuentran tus rebaños para que bebas la leche de ellos. Antier me fue a visitar un hermano pastor a la iglesia del sur y me dijo: Armando, fíjate, pues tengo esta iglesia y tengo aquella iglesia, etcétera, etcétera, estamos levantándolas y pues estoy buscando trabajo. Y le dije: ¿por qué estás buscando trabajo? Y me dice: porque pues no hay leche. Le pregunté cuántos estudios daba a la semana a sus ovejas y me dijo: 1. Y le dije: cuando una persona se involucra para levantar una iglesia, nunca te fijas en la provisión, porque la provisión sigue a la visión. El recurso económico en la obra de Dios es lo último de la obra de Dios. Imagínense, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios provee cuando Él ve la necesidad. Dios ha visto que necesitábamos esto porque si nos iba a caer, que no podíamos aguantar las tormentas con esto, y no se imaginan ustedes de qué forma tan milagrosa estamos levantando esto. Es milagroso. ¿Cómo ha provisto Dios fielmente? Yo le decía a Martín: oro para que en tiempo de lluvias, ¿verdad? Y vino un hermano, les pongo por la mitad el precio del poliuretano, les pongo esto, les pongo aquello, estamos pagando en etapas el plafón, y todo está resultando, ¿verdad? Y estamos maravillados de cómo es Dios. Es fiel. Él es fiel. Tenemos que creer eso, Señor. Ensancha nuestro territorio. Quiero tener una iglesia más grande, pero no solamente para presumir que somos más grandes, para que podamos influenciar a más personas, a bendecir a más ministerios, para que el mundo conozca tu evangelio, para que podamos ayudar a miles de pastores y a miles de ministros que no tienen esta oportunidad todavía en sus vidas. Esta es la razón por la cual Dios ensancha nuestro territorio. Dios a nadie le ensancha su territorio, ni le da más responsabilidades cuando es para Él. Todo tiene que ser para su gloria. Y estos motivos solo Dios los conoce.
Porque podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a aquel que escudriña la mente y el corazón. A él no lo podemos engañar. En tercer lugar le dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo. Jabes sabía muy bien, escúchenme con cuidado, que sería un grande error tener la bendición de Dios sin tener la mano de Dios. A ver, ¿me siguieron? Parecería una incongruencia o una contradicción. ¿Es posible que alguien sea bendecido por Dios y que la mano de Dios no esté sobre él? Les voy a dar un ejemplo. Es posible porque inclusive dice en Mateo 5 que los malos reciben todos los días las bendiciones de Dios. ¿A qué se refiere? Tienen sol, tienen comida, tienen salud, tienen dinero y oxígeno para respirar. Aún los malos. Pero una cosa es tener todas estas cosas y otra cosa es disfrutar lo que tú tienes. Si tú crees que la bendición de Dios es simplemente tener una casa más grande o los que tienen un Mercedes-Benz han sido bendecidos más por Dios, no es verdad. La bendición de Dios es poder tener lo que tienes, mucho o poco, en paz y disfrutándolo. Veamos esta verdad en el libro de Eclesiastés capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice el rey Salomón, Eclesiastés 6 del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da. Vean ustedes que muchas veces Dios... Ay, hermano, mi compadre, usted no sabe, es un adúltero, hermano. Mi compadre es borracho, parrandero y jugador y ya lleva 3 carros y su casota. Y creemos equivocadamente por una falta del conocimiento de la Biblia que tu compadre está siendo bendecido más que tú porque tú no tienes todas esas cosas que tiene tu compadre. Pero mira lo que dice Dios. Muchas personas Dios les da, ¿qué cosa? Les da riquezas, les da bienes y les da honra y nada, hasta con eso, les falta de todo lo que su alma desea, pero, P-E-R-O, pero Dios no les da la facultad de disfrutar lo que tienen. Y eso tú y yo no lo sabemos. Entonces no midamos siempre las bendiciones por la cantidad de bienes materiales. Porque Pablo en Filipenses 4 nos enseña, sé vivir en humildad y sé vivir en abundancia. Puedo tener y acostarme en un petate, pero disfrutar mis frijolitos y mis totopitos, porque la mano de Dios está sobre mi vida. Y cuando Dios me da muchos carros y muchas casas, no se me sube a la cabeza, ni me vuelvo un soberbio, ni prepotente, ni arbitrario, ni creo que soy mayor a los demás. También cuando tengo mucho, dice Pablo, también me mantengo humilde, porque yo sé que cuando tengo y cuando no tengo, es Cristo el que me fortalece a vivir para Él. Entonces, Jabes sabía muy bien que cuando le decimos a Dios, Señor, bendíceme, estamos verdaderamente hablando, Señor, quiero poder disfrutar la vida. Señor, tú sabes si me das esta casa o no me das esta casa, esta iglesia o este coche o este terreno o este esposo o este novio o esta novia. Yo no quiero depender de nada material para poder tener yo paz contigo. Te estoy pidiendo que yo pueda, no me importa en qué situación me encuentre, poder tener paz y disfrutar mi comunión contigo. Muchas personas no saben que hay veces que Dios bendice a muchos cristianos con bienes materiales. Y dice Dios, voy a ver cómo la familia Ramírez, la familia González, la familia García responden materialmente con estas bendiciones. Si cuando tú recibes bendiciones materiales, tú haces esto y haces un cerco, mi dinero, mis propiedades, mis bonos, mi casa, mi terreno, y comienzas a ponerte así gordito, 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 porque todo lo que Dios te da lo estás guarde y guarde y guarde, Dios en cualquier momento te lo quita.
Dice en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Escucha, y maldeciré, ¿qué cosa? Vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Qué peligro en la vida caminar y comenzar a creer mi poder, mi inteligencia, mis influencias, mis relaciones públicas, esto y el otro es lo que me han dado y por eso soy lo que soy. Cuando dicen Deuteronomio capítulo 8 del 11 en adelante, no se te olvide que yo Jehová es el que te di el poder de hacer las riquezas. Yo soy el que te di la inteligencia. Yo te puse esos amigos en tu camino para que tuvieras esas relaciones. Yo te pagué esa escuela para que pudieras graduarte. Yo te di salud para que terminaras tu tesis. Quita los ojos de ti y siempre recuerda que toda buena dádiva y todo buen don viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación absolutamente ninguna. Y finalmente dice Jabes, y me librarás del mal para que no me dañe. Esta última petición de Jabes es muy importante y le metemos microscopio. ¿Tenemos derecho a pedirle a Dios que no nos visite el mal? Tenemos derecho a decirle a Dios, Padre, no quiero que nunca me vaya a una barranca, que nunca me caiga en un avión, que nunca me vaya en un camión y choque, que nunca me pasen, me atropellen, que nunca me pase nada de malo. ¿Tenemos el derecho de pedirle eso a Dios? No, no tenemos el derecho de pedirle eso a Dios. Porque eso no fue lo que Jabes le pidió a Dios. Les dije que íbamos a meter microscopio. Vamos a leerlo otra vez. Y me libraras del mal. Jabes no le está diciendo a Dios, Señor, no quiero que me suceda nada malo. Le está sucediendo, Señor, cuando me suceda algo malo o algo me aceche, dame una puerta para poder escapar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:13 a orar de esta manera, líbranos del mal. En Juan 17, versículo 15, el Señor Jesucristo le oró a su Padre y le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, los protejas, los cubras del mal. Entonces, Dios no quiere que nos vayamos a un convento, ni que nunca a tus hijos los mandes a una escuela, porque ahí todas las escuelas son malas. No podemos meter a nuestros hijos en casas de cristal y en castillos de pureza. Nuestros hijos tienen que enfrentar el mundo y el mundo está contaminado. Pero le decimos, Padre, ahora que va mi hijo a la universidad, ahora que entra a la secundaria y quién sabe qué maestros le van a tocar, guárdalo del mal, líbralo del mal. Que esas filosofías no penetren en su mente, que esos razonamientos no puedan robarle tu semilla santa. Esa es nuestra oración que debemos todos nosotros hacer. Necesitamos aprender a resistir el mal y a tener victoria del mal. Jabes le estaba diciendo en el original hebreo, dice así, líbrame de los malos efectos del mal en mi vida. Por ejemplo, te subes a un camión y van 3 personas fumando en ese camión. El simple hecho de respirar 3 minutos el tabaco en un consultorio, en un hospital, en un edificio, de una persona que está fumando, no se imagina esa persona irresponsable cuánto nos daña los pulmones. Por eso es un crimen fumar enfrente de los niños. Es la peor barbaridad que un padre o una madre que fumen puede hacer, tener un cuarto que huele a tabaco donde sus hijos entran y salen. Sin embargo, ¿qué le dices a Dios? Padre, no puedo evitar, aquí voy en el camión, estoy lleno de humo, Padre, líbrame de los efectos y te pido que sanes mis pulmones. Trabajas en el sol, no puedes evitar el sol, Padre, te pido, líbrame de los efectos de los rayos infrarrojos. No puedo evitar los rayos, no puedo evitar el humo. Andas aquí en México en el smog, respiramos miles de contaminantes. Padre, dile a Dios, líbrame, Señor. Cada día que sales al periférico, guárdame del smog. Guárdame de los efectos que pueden afectar y traer cáncer a mis pulmones o a mi cerebro. De eso es de lo cual Dios nos puede librar. Porque muchos de ustedes
son afectados por las cosas porque no oran. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, líbrame del smog? Líbrame de la ira de mi suegra. Líbrame de mi padre, Señor, porque voy a llegar a la casa, él es ateo, yo soy cristiano. Señor, líbrame de que me voy a agarrar a garrotazos, dame gracia ante él. Libra a mi madre que le dicen la tigresa de Santa Julia a mi mamá. Que me vaya a morder en la noche que llegue porque yo dijo que no quería que usara la Biblia. De esto es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Y finalmente dice en Primera de Crónicas, y le otorgó Dios lo que pidió. Esta pequeña oración de Jabes, donde se piden 4 cosas, contienen muchísima información y conocimiento espiritual. Dios le contestó esta oración. Si Dios le contestó esta oración a Jabes, ¿por qué Dios no la va a contestar a mi vida y a tu vida en esta mañana? Dios, cuando dice la Biblia, le otorgó lo que pidió, es porque Dios aprobó que lo que Jabes, su siervo, le estaba pidiendo, le complacía también a Dios. Y nosotros en esta mañana tenemos que imitar no solamente la santidad de Jabes, su prominencia espiritual, de este hombre insignificante que hizo llover el poder de Dios sobre su vida para obtener los anhelos de su corazón, sino lo que nosotros recordemos que tenemos que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y además que pedamos con fe, necesitamos pedir, como dice en 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, 1 Juan 3:22, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Alguno de ustedes en esta mañana, no levante la mano, tiene una relación equivocada con Dios? ¿Alguno de ustedes en esta mañana no está caminando por la santidad? ¿Alguno de ustedes tiene la necesidad de confesar algún pecado en esta mañana? Hazlo. Hazlo en este instante que el Espíritu está tocando tu corazón. Hazlo. Y ven a la cruz en este momento. Ven a la cruz y recibe el perdón de un Dios que nos dio a su Hijo y que a través de su sangre preciosa nos puede limpiar de toda maldad. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, bendícenos. Oh Señor, bendícenos, Padre. Señor, te pido que bendigas mi vida personal. Te pido que bendigas mi matrimonio. Que mi esposa y yo cada vez nos amemos más. Que haya más comprensión y mejor comunicación entre nosotros. Que seamos cada vez mejor ejemplo a nuestros hijos. Que haya entre nosotros cada día más perdón, más tolerancia, más lealtad y más fidelidad. Oh Dios, bendice a nuestros hijos. No te estamos pidiendo que los rodees de bienes materiales, porque ya hemos entendido, bendícelos con una vida en abundancia. Con una vida en la que no importa qué títulos tengan o qué títulos no tengan, en qué ciudad vivan o en qué ciudad no vivan, qué prominencia hayan alcanzado en la vida física. No, Señor, bendícelos con tu paz y tu tranquilidad en Jesucristo. Que sean hombres y mujeres de Dios todos nuestros hijos, que alcancen la plena madurez del varón perfecto, de una mujer madura, que puedan crecer con convicciones y con un amor profundo a tu obra y a tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, ensancha nuestro territorio, que podamos tener más influencia en la colonia donde vivimos, que podamos tener más influencia en nuestra familia, que ganemos a más cuñados, a más tíos, a más parientes. Ensancha nuestro territorio. Ensancha nuestro territorio como iglesia, Padre, te lo pedimos en esta mañana. Señor, que esta iglesia sea una antorcha en esta zona del norte de México.
que podamos alumbrar y bendecir a nuestros hermanos con tu palabra. Ensancha nuestro lugar, Señor, danos un instituto bíblico, un edificio especial para eso. Danos un auditorio, Señor, donde quepan miles de personas ya. Dios, te estamos pidiendo grandes cosas, porque creemos que eres un Dios grande. Ensancha nuestros programas de televisión, Señor. Lo has hecho y casi estamos en más de 120 países ya, Dios. Pero queremos a todo el mundo llegar con tu palabra. Dios, ábrenos las puertas en la Ciudad de México para que entremos a Televisa o a TV Azteca con la palabra de Dios. Para que el mundo oiga, oh Dios, tu mensaje de redención y de paz. Y las buenas noticias, que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Oh Dios, que tu mano esté sobre nosotros. Que tu mano esté sobre nosotros, Padre Santo, y líbranos del mal, Señor. Guárdanos con tu bendición, porque si tu mano está sobre nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién podremos temer? ¿De qué podemos temer cuando tú eres nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestra salvación? Oh Señor, guárdanos del mal, a nuestro matrimonio, a nuestra vida personal y a nuestra familia. Guárdanos del mal como iglesia, Señor. Guárdanos de las lenguas vituperinas. Guárdanos de la persecución. Guárdanos, Señor, de tantos enemigos que existen contra tu Hijo Jesucristo. Porque no es contra nosotros, es contra Él la guerra, Señor. Porque Él está dentro de nosotros. Guárdanos del mal, Señor, y fortalécenos en las circunstancias adversas para mantener tu paz y tu victoria, y que toda la gloria, toda la honra y todo el poder, la sabiduría y el conocimiento sean para tu Hijo Jesucristo, a quien bendecimos en esta mañana y adoramos con todo nuestro corazón. Tu nombre bendito sea de siglo en siglo, Señor Jesús. Amén. Y en esta mañana tenemos un mensaje muy especial para todos ustedes acerca de la oración. Y vamos a titular nuestro mensaje, Jabes, un ejemplo de oración. Jabes, un ejemplo de oración. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En estos dos versículos, que son uno de los más singulares que existen en toda la Biblia, Jabes es un nombre casi que nadie conoce. Y su nombre se encuentra en este primer libro de las Crónicas, entre otros 500 nombres que la mayor parte de nosotros como cristianos tampoco conocemos y que solamente se mencionan una sola vez en la Biblia. Sin embargo, esta oración de Jabes, que va a ser el asunto que vamos a tratar, es un ejemplo de oración para todos nosotros cientos de años después. Jabes es un nombre conocido, repito, por muy pocos, pero cuyo ejemplo debe ser seguido por nosotros los cristianos. No se nos dice nada acerca de sus propiedades. No se nos dice nada si tuvo o no tuvo puestos políticos, ni a qué familia pertenecía, ni de las obras que hizo, excepto lo único que la Biblia nos revela fue una oración que él hizo. Amados hermanos en Cristo, tú tienes que entender algo en la vida muy importante en esta mañana. Todos nosotros en la vida cristiana estamos siendo preparados para una misión. La misión que Dios tiene para tu vida y la misión que Dios tiene para mi vida, puede que solamente seamos usados una semana. Puede que Dios te haya preparado 60 años para 3 días. O puede que Dios te esté preparando para un ministerio de 2 o 3 años.
Pero todos tenemos diferentes llamados y diferentes misiones. Por ejemplo, Juan el Bautista, Dios lo preparó como 30 años para que solo le sirviera 6 meses. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista y 30 años de preparación. Moisés fue preparado 40 años en el desierto para 40 años de ministerio. Cristo fue preparado 30 años para solamente servir a Dios 3 años y medio. Entonces ninguno de nosotros sabemos al llegar a los 65, que es cuando Dios nos va a dar la oportunidad de nuestra vida, o al llegar a los 50, o al llegar a los 45, pero una cosa sabemos, que cuando Dios nos da la oportunidad para servirlo y ha llegado la razón por la cual Dios permitió que naciéramos y no estamos preparados, perdemos por toda la eternidad la oportunidad. Tú nunca sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, exactamente cuál es mi misión, cuál es tu misión, pero una cosa sabemos, que necesitamos estar preparados. Miren ustedes a este hombre Jabes. En la vida de José se ocupan como 10 capítulos del Génesis. En la creación del tabernáculo se ocupan como 25 capítulos del Génesis. En la vida de Moisés se hablan muchísimos capítulos del Génesis. Y hay personajes en la Biblia que solamente ocupan 2 versículos. Y creemos nosotros que solamente aquellos que tuvieron un ministerio grande y aquellos que fueron muy conocidos y aquellos que fueron realmente espectaculares son aquellos que realmente van a tener los primeros puestos con Dios. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice la importancia de todos y cada uno de nosotros. A lo mejor Dios te dio lo que tú tienes de dinero para que fuera invertido en el reino de Dios. Esa fue tu misión en la vida. A lo mejor Dios te dio tu talento musical para que pasaras aquí y a lo mejor cantaras nada más 4 domingos y a lo mejor al 5.º domingo Dios te lleva a casa. Estamos escuchando por todos lados cómo hay muertes entre cristianos, que cristianos en Tabasco que se fueron a un barranco en un camión. Aquí se murió un muchacho, hermano de los que trabajan aquí en carga, la semana pasada, en un accidente también, de menos de 20 años de edad. Y en cualquier momento Dios nos llama a cualquiera de nosotros. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Esto es uno de los ejemplos que el Espíritu Santo nos quiere dar en la vida de Jabes. Una simple oración que él hizo ha corrido por los siglos de los siglos de los siglos como un patrón y como una enseñanza para todos nosotros. Vemos pues nosotros que por lo que sabemos de él es suficiente para cambiar nuestro estilo de vida en nuestra vida de oración. Vamos a analizar en primer lugar la descripción de Jabes. Dice el versículo 9 su prominencia. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Aquí está hablando de sus hermanos en la carne. Esta es la manera en que Jabes nos es presentado. Simplemente nos dice la Biblia, Jabes fue más destacado, dice en el original hebreo. Fue más prominente, dice en la palabra original hebreo, que sus demás hermanos. Tú tienes la oportunidad en tu familia, tú tienes la oportunidad en tu iglesia, tenemos la oportunidad en la escuela de ser más prominente que los demás hasta donde nosotros lo querramos ser. ¿Qué significa la palabra ilustre? En el original hebreo habla o está implicado un avance espiritual. O sea, Dios nos está diciendo que Jabes fue un hombre que fue más destacado espiritualmente, más prominente espiritualmente que todos los demás hermanos que él tuvo. ¿Quién fue el más prominente de los discípulos de Jesucristo? ¿Quién fue? El apóstol Juan. Y fue tan prominente y tan ilustre Juan que en todos los cuadros de la última cena siempre se le retrata a Juan recargado en el pecho de Jesús. Era el que más cerca estaba a Jesús. Era el que más fue destacado y es al que se le llama el apóstol del amor, a quien escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan y todo el libro de Apocalipsis. A él se le reveló y fue el último discípulo de Cristo en morir. A la edad de 95 años, exiliado por el gobierno romano en una isla llamada de Patmos.
Ahora, aunque nosotros como cristianos no debemos de desear grandezas para nosotros mismos, ¿verdad? Poder o reconocimiento público o ser famosos o nosotros mismos promovernos, sí debemos anhelar superarnos interiormente y espiritualmente. Si tú en tu vida quieres ser toda tu vida un cristiano mediocre, si tú en tu vida quieres ser un cristiano que siempre vas a mantenerte en primaria de teología, en primaria de tu vida cristiana, esa es tu decisión. Aquí tenemos nosotros los sábados un instituto que se llama Diplomado de Teología. ¿Quiénes vienen a este diplomado, a esta iglesia los sábados? Los que quieren, ¿qué cosa? Superarse. Los que no quieren quedarse en un nivel de cristiandad y en un nivel de teología, los que quieren conocer más de Dios, los que anhelan ser prominentes, pero no para satisfacer su ego, sino porque tienen hambre y sed de justicia de Dios. Entonces Dios nos da a todos nosotros la oportunidad y la capacidad, a menos de que seas retrasado mental, a menos de que estés atado, ligado a una silla de ruedas. Pero si tú tienes dos piernitas para caminar y no eres tan tonto y por lo menos acabaste primero o segundo de primaria, tienes todo aquello a través del Espíritu Santo y la gracia de Dios para superarte, para salir de tu mediocridad, para salir de tu estancamiento, para que no te conformes con la vida que has llevado hasta este momento. Jabes no pertenecía a esta clase de cristianos mediocres. Él no quería formar parte de cosa. Es muy diferente tener una bendición o a recibir una bendición, y es muy diferente a tener una vida verdaderamente en abundancia. Jabes le pide a Dios: bendíceme, pero de veras, bendíceme con ganas. O sea, Señor, quiero que me bendigas con todo tu corazón. En el Salmo 115, versículo 14, dice la Biblia: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Toma este versículo, aprópiatelo, amado santo de Dios. Cuando en la mañana te levantes, por eso es tan importante orar con la Biblia delante de nosotros, principalmente con el libro de los Salmos, y cuando tú llegas a este versículo, dile: Señor, aumenta bendición sobre mi vida, sobre mis hijos y mi familia. Señor, te lo pido desesperada y con urgencia y con todo mi corazón. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Cómo lo vas a hacer si muchas veces tus oraciones son: llegas, Jesucito mismo y su compañero, llega, les he dicho en la oración de la comida, hay un peligro en la mayor parte de la cristiandad, que se vuelvan las oraciones en los alimentos mecánicas, que se vuelvan automáticas, que se vuelvan religiososototas. Señor, bendice tus alimentos, guárdanos en el hueco de tu mano, dáselos a aquellos que no lo tienen, en el nombre de Jesús, oh Santísimo, amén. ¿Qué religiosidad? Mejor grábalo y o cómprate un perico que la diga antes de que tú ores. El 80% de los cristianos oran de esta manera. Y el momento de orar es, en ese momento, no estar pensando ni lo que vas a decir. Deja que el Espíritu te tome, y según lo que hay en tu corazón y tu comunión con Dios, es lo que va a salir de tus labios. Cuando una persona ora así, es porque no tiene nada en su corazón con Dios. Es porque no tuvo comunión esa mañana con Dios. Si te impactó este versículo en la mañana en tu hogar, le dices a Dios a la hora de la comida: Padre, aquí estoy con mis hijos y con todo. Oh Dios, aumenta tu bendición sobre nosotros, Padre. Aumenta bendición sobre mi casa y mi familia. Y bendicimos estos alimentos en el nombre de Jesús. Pero ya dijiste algo diferente. Ya no es lo mismo. Bendícenos, guárdalos en el hueco de tu mano, dáselos a los que no lo tienen. Bla, 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 bla. Tenemos que huir de las repeticiones. Jesús dijo en Mateo 5. Tenemos que huir de la religiosidad. Tenemos que huir en que nuestra vida se convierta en algo mecánico, en que yo venga a la iglesia y automáticamente levante las manos y todo lo haga mecánicamente, religiosamente, y no con mi corazón.
Es un peligro que nos rodea y que nos persigue a todos nosotros continuamente. Huyamos de la religiosidad, de aquello que ya se convierte en una costumbre. Si nosotros supiéramos todo lo que nos quiere dar y cómo nos quiere bendecir, si nos dio y abrió sus manos en la cruz del Calvario y permitió esas espinas y esos clavos en sus manos y en sus pies, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos? Si nosotros lo anhelamos con nuestro corazón. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, Dios es el que hizo el cielo y la tierra. Lo primero que se dice en Efesios 3:20 es que es poderoso, aquel que es poderoso, escucha, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Tú le estás pidiendo, Señor, dame un bochito, te quiere dar un Cadillac. Quiere dar un zarapito, te quiere dar un edredón. Te pido que mi hijito vaya a la escuela pública, quiere que esté en los mejores colegios tu hijo. Señor, me quiere ir de vacaciones nomás a Chapultepec, te quiere mandar a Cancún. Pero si tú tienes un Dios así de chiquito, no, pues ni se fija Dios en mí. Yo nomás ahí con el zarapito y ahí lo que tú quieras, Señor. Si tú tienes esa mentalidad, nunca vas a poder bajar del cielo las bendiciones de Dios. Dios quiere que pensemos grande con Él porque es un Dios grande. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí en Efesios 3:20 Dios liga lo que Él va a hacer con algo que está dentro de mí. Él va a hacer según lo que yo tengo dentro. ¿Cuál es ese poder que actúa? Esa palabra actúa es energema en el griego, que significa me está energetizando. ¿Cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. Entonces yo aquí dentro de mi vida tengo una energía espiritual que es la que me sostiene, la que me mantiene de pie, la que me da ganas para seguir viviendo, la que cuando vienen los ataques, mis fortalezas mentales son poderosas para rechazar sexo, para rechazar dinero, poder, publicidad, fama, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esa energía dentro de mí? Es el Espíritu Santo que lo dejamos operar libremente sin ningún estorbo. Y cuando tú tienes esa energía dentro de ti, pide. Porque de acuerdo a ese poder dentro de ti es como Dios te contesta. Pero si dentro de ti el Espíritu Santo está contristado, está extinguido por tus pecados, por tu mediocridad, por tu apatía, porque no tienes tiempo para la oración, ¿cómo puedes pedir a Dios y desatar el poder de Dios? El poder de Dios es desatado en proporción a la energía que nosotros liberemos con nuestra santidad. La santidad va ligada al poder de Dios. Más santidad, más poder. Más santidad, más bendiciones. Más santidad, más superación, más subes, más escalas, porque el único camino de Dios es el camino de la santidad. Y el diablo viene y nos presenta todo aquello que nos saca del camino de la santidad. Y nos da tentaciones, y nos pone dinero mal habido, y nos pone otras mujeres que no es tu esposa, y te pone un muchacho que no es con el que te vas a casar, que nomás te quiere manosear, y el diablo va a tratar de sacarte la santidad. ¿Con qué propósito? Para que tu vida y para que mi vida no sean bendecidas. Y qué maravilloso es entender esto en esta mañana. Mientras más santidad, más felicidad, más paz, más tranquilidad, más seguridad, más esperanza, más dicha interior y más gozo. Y todo lo contrario también es lo mismo. En segundo lugar, Jabes le dice a Dios: si ensancharas mi territorio, el territorio de un hombre o de una mujer, mexicanos y mexicanas, determinará el límite de su influencia. El territorio que tengamos va también a involucrar la esfera de nuestra responsabilidad.
Si a ti te dicen, te pongo como jefe de decanes, jefe de sonido, jefe de estas personas, y mientras más gente tengas a tu alrededor, más grande es tu responsabilidad. Delante, no del pastor, delante de Dios. Más necesitas vigilar, más necesitas entregarte, más necesitas estar cuidando. Dice en Proverbios, cuida el estado en que se encuentran tus rebaños para que bebas la leche de ellos. Antier me fue a visitar un hermano pastor a la iglesia del sur y me dijo, Armando, fíjate, pues tengo esta iglesia y tengo aquella iglesia, etcétera, etcétera, estamos levantándolas y pues estoy buscando trabajo. Y le dije, ¿por qué estás buscando trabajo? Y me dice, porque pues no hay leche. Le pregunté, ¿cuántos estudios daba a la semana a sus ovejas? Y me dijo, 1. Y le dije, cuando una persona se involucra para levantar una iglesia, nunca te fijas en la provisión, porque la provisión sigue a la visión. El recurso económico en la obra de Dios es lo último de la obra de Dios. Imagínense, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios provee cuando Él ve la necesidad. Dios ha visto que necesitábamos esto porque si nos iba a caer de la borregada, como decimos nosotros. Por esto la Escritura nos dice que era más ilustre que todos sus demás hermanos. Un gran hombre llamado Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, escribió esto: no nos es válido anhelar grandezas para satisfacer nuestro ego, pero sí nos es válido anhelar superarnos para la gloria de Dios. Que yo quiero ser el mejor corredor, hermano, en las Olimpiadas, que yo quiero ser el mejor portero, gracias a Dios, porque tienes estos anhelos de superarte. Pero siempre y cuando tú no quieras ser el mejor portero y la mejor cantante para satisfacer tu ego. Quiero llegar a ser gobernador, hermano, me gusta la política, gracias a Dios. Dios necesita cantidad de hombres en la política actualmente. Pero siempre y cuando tu motivación de llegar y escalar esos puestos políticos sea la gloria de Dios. Ahora vemos a continuación no solamente su prominencia, sino también el significado de su nombre. Dice en el versículo 9 que su mamá le llamó Jabes, y esta palabra en el hebreo Jabes es la palabra hebrea Oseb, O-S-E-B grande, que significa dolor, por cuanto Dios, dice la Biblia, lo dio en dolor. La palabra Jabes que la mamá le pone a este niño, no nos dice si realmente lo hizo porque ella sufrió en el embarazo o porque Jabes estaba lisiado o tenía algún defecto físico, pero de cualquier manera el nombre de Jabes está ligado al dolor. Vemos que este hombre, este ser humano llamado Jabes, del cual nada más hay 2 versículos en la Biblia, fue una persona que sufrió muchísimo. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos asocia su nombre con el dolor, nos dice que fue prominente, que se superó, que implica que no se amargó por todas aquellas cosas que él sufrió. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a través de la Biblia y de la experiencia diaria que el sufrimiento ha sido el instrumento de Dios para hacernos más útiles en su reino? ¿Cuántas veces tú puedes voltear en este momento hacia tu pasado y ver que lo que sufriste con tu novio el año pasado, lo que sufriste en tu ex matrimonio, lo que sufriste cuando perdiste tu trabajo, lo que sufrimos en alguna época de nuestra vida, ahora, años después, meses después, nos ha hecho más maduros, nos ha hecho más visionarios, nos ha hecho más reflexivos? Ahora pensamos mejor las cosas, ahora invertimos mejor el dinero. ¿Por qué? Por lo que sufrimos en el pasado. Y desgraciadamente muchas veces así tiene que ser. Las experiencias dolorosas son usadas por Dios para formar nuestro carácter. En Isaías 53 se le llama a Cristo varón de dolores.
¿Quién fue el hombre más ilustre de la historia? ¿Quién ha sido la persona más prominente de la historia? El Señor Jesucristo. No existe en la historia ningún personaje más prominente, más ilustre que Jesús. No hay ninguna persona en la historia de quien se celebre su nacimiento una vez al año y su Navidad por la mayor parte de las naciones en el mundo. Nadie celebra el nacimiento de Mahoma, nadie celebra la muerte de Mahoma, ni de Hare Krishna, ni de Mahatma Gandhi, ni de Abraham, ni de los líderes religiosos, pero todo el mundo celebra la Navidad. Y todo el mundo celebra la Semana Santa, hasta los ateos les dan vacaciones. ¿Por qué? Porque el impacto de Jesucristo en la historia ha sido el más grande que jamás hombre alguno haya escuchado. Pero recordamos, la prominencia y lo ilustre de Cristo están asociados porque a ese hombre se le llama en Isaías 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Otra vez, ¿quieres llegar a ser ilustre? ¿Quieres llegar a ser prominente? ¿Quieres superarte de tu mediocridad? Tienes que pagar el precio de sufrir por causa del Señor. Dice en Filipenses 1:29 que se nos ha llamado no solamente a creer en Jesús, sino también a padecer por su nombre. En 2 de Timoteo 3:12 el apóstol dice: todo el que quiera vivir piadosamente, todo el que quiera vivir, la palabra piadoso significa en el griego cerca de Dios, eusebia en el griego, todo el que quiera vivir cerca de Dios tiene que pagar el precio. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué esta asociación entre la prominencia y el dolor? Porque el dolor es el único instrumento que Dios usa en nuestra vida para matar nuestro ego. ¿Te imaginas que toda la vida fuera reino, aventura, palomitas, dulces, tortas, matracas, bla, 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 y globos y nunca sufriéramos? Lo único que forma nuestro carácter son las aflicciones, las tribulaciones. Dice Romanos 5:3 que las tribulaciones producen en nosotros paciencia. Y la paciencia produce entre nosotros aprobación de parte de Dios. Y después de que somos aprobados de Dios, la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora vamos a analizar a continuación la oración de Jabes, versículo 10. Lo primero que dice la Biblia es: e invocó Jabes al Dios de Israel. Esto fue lo que más distinguió a este hombre desconocido. No perdamos el hecho ni la importancia, porque la mayoría de las veces una persona es conocida por lo que hace y no por lo que es. Y a Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Entonces la gente tiene la tendencia de admirar lo que hacemos, pero Dios está interesado en nuestro carácter. Cuando lleguemos al cielo, nadie va a llegar: mira todo lo que hice, construí 3 asilos y construí 3 conventos y me fui a la villa de rodillas y estuve 5 años con nopales amarrados alrededor de mi panza y hice muchas obras de caridad y repartí los dulces a los niños y hasta mi cuerpo lo entregué. Cuando lleguemos al cielo y nos reciba Dios con sus santos ángeles, y ahí estén sus apóstoles Pedro y Pablo y todos ellos, lo primero que Dios va a preguntarte no es qué fue lo que lograste o lo que hiciste en este planeta, sino cuánto del carácter de Jesucristo tienes en el momento de morir. ¿Cuánto del carácter de Jesús existe en tu vida? Dice la Biblia por todo el Nuevo Testamento que el amor cubrirá multitud de pecados. Que el amor es la única virtud, 1 Juan 4, en la que somos perfeccionados. ¿Qué es lo que Dios está tratando en mi corazón y en mi vida todos los días en mi vida cristiana? Está tratando de que yo pueda amar como Él me amó en la cruz del Calvario. Dice 1 Juan 4, yo le amo porque Él me amó primero.
Vamos a ver, Dios me ama primero y después de que yo recibo ese amor, Dios me dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a ir a una iglesia buscando quien me ame. Ya no voy a ir a las iglesias buscando quien tenga misericordia de mí. Mi vida va a tomar un giro de 180 grados. Ya no voy, como muchos cristianos, ay, pues en esta iglesia no me aman, me voy a otra. Y no me recibieron bien y me voy a otra iglesia. Y comienzan a andar así, ¿por qué? Porque nunca han entendido que no vamos a ningún lado a esperar a que nos amen, sino a buscar a quién amar nosotros. Más bienaventurado es. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque el momento en que yo estoy dando, estoy manifestando la naturaleza de Dios. Pero las personas que esperan siempre que les den a ellos, que tengan atenciones con ellos, que no podemos aguantar las tormentas con esto, y no se imaginan ustedes de qué forma tan milagrosa estamos levantando esto. Es milagroso. ¿Cómo ha provisto Dios fielmente? Yo le decía a Martín, oro para que en tiempo de lluvias, ¿verdad? Y vino un hermano, les pongo por la mitad el precio del poliutereno. Les pongo esto, les pongo aquello, estamos pagando en etapas el plafón y todo está resultando, ¿verdad? Y estamos maravillados de cómo es Dios. Es fiel. Él es fiel. Tenemos que creer eso, Señor. Ensancha nuestro territorio. Quiero tener una iglesia más grande, pero no solamente para presumir que somos más grandes, para que podamos influenciar a más personas, a bendecir a más ministerios, para que el mundo conozca tu evangelio, para que podamos ayudar a miles de pastores y a miles de ministros que no tienen esta oportunidad todavía en sus vidas. Esta es la razón por la cual Dios ensancha nuestro territorio. Dios a nadie le ensancha su territorio, ni le da más responsabilidades cuando es para Él. Todo tiene que ser para su gloria. Y estos motivos solo Dios los conoce. Porque podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a aquel que escudriña la mente y el corazón. A Él no lo podemos engañar. En tercer lugar le dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo. Jabes sabía muy bien, escúchenme con cuidado, que sería un grande error tener la bendición de Dios sin tener la mano de Dios. A ver, ¿me siguieron? Parecería una incongruencia o una contradicción. ¿Es posible que alguien sea bendecido por Dios y que la mano de Dios no esté sobre él? Les voy a dar un ejemplo. Es posible porque inclusive dice en Mateo 5 que los malos reciben todos los días las bendiciones de Dios. ¿A qué se refiere? Tienen sol, tienen comida, tienen salud, tienen dinero y oxígeno para respirar. Aún los malos. Pero una cosa es tener todas estas cosas y otra cosa es disfrutar lo que tú tienes. Si tú crees que la bendición de Dios es simplemente tener una casa más grande o los que tienen un Mercedes-Benz han sido bendecidos más por Dios, no es verdad. La bendición de Dios es poder tener lo que tienes, mucho o poco, en paz y disfrutándolo. Veamos esta verdad en el libro de Eclesiastés capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice el rey Salomón, Eclesiastés 6 del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da. Vean ustedes que muchas veces Dios, ay hermano, mi compadre, usted no sabe, es un adúltero hermano, mi compadre es borracho, parrandero y jugador y ya lleva 3 carros y su casota, y creemos equivocadamente por una falta del conocimiento de la Biblia
que tu compadre está siendo bendecido más que tú, porque tú no tienes todas esas cosas que tiene tu compadre. Pero mira lo que dice Dios. Muchas personas Dios les da, ¿qué cosa? Les da riquezas, les da bienes y les da honra, y nada, hasta con eso, les falta de todo lo que su alma desea, pero, P-E-R-O, pero Dios no les da la facultad de disfrutar lo que tienen. Y eso tú y yo no lo sabemos. Entonces no midamos siempre las bendiciones por la cantidad de bienes materiales. Porque Pablo en Filipenses 4 nos enseña, sé vivir en humildad y sé vivir en abundancia. Puedo tener y acostarme en un petate, pero disfrutar mis frijolitos y mis totopitos, porque la mano de Dios está sobre mi vida. Y cuando Dios me da muchos carros y muchas casas, no se me sube a la cabeza, ni me vuelvo un soberbio, ni prepotente, ni arbitrario, ni creo que soy mayor a los demás. También cuando tengo mucho, dice Pablo, también me mantengo humilde, porque yo sé que cuando tengo y cuando no tengo, es Cristo el que me fortalece a vivir para Él. Entonces, Jabes sabía muy bien que cuando le decimos a Dios, Señor, bendíceme, estamos verdaderamente hablando, Señor, quiero poder disfrutar la vida. Señor, tú sabes si me das esta casa o no me das esta casa, esta iglesia o este coche o este terreno o este esposo o este novio o esta novia. Yo no quiero depender de nada material para poder tener yo paz contigo. Te estoy pidiendo que yo pueda, no me importa en qué situación me encuentre, poder tener paz y disfrutar mi comunión contigo. Muchas personas no saben que hay veces que Dios bendice a muchos cristianos con bienes materiales. Y dice Dios, voy a ver cómo la familia Ramírez, la familia González, la familia García responden materialmente con estas bendiciones. Si cuando tú recibes bendiciones materiales, tú haces esto y haces un cerco, mi dinero, mis propiedades, mis bonos, mi casa, mi terreno, y comienzas a ponerte así gordito, 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 porque todo lo que Dios te da lo estás guarde y guarde y guarde, Dios en cualquier momento te lo quita. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Escucha, y maldeciré, ¿qué cosa? Vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Qué peligro en la vida caminar y comenzar a creer mi poder, mi inteligencia, mis influencias, mis relaciones públicas, esto y el otro es lo que me han dado y por eso soy lo que soy. Cuando dicen Deuteronomio capítulo 8 del 11 en adelante, no se te olvide que yo Jehová es el que te di el poder de hacer las riquezas. Yo soy el que te di la inteligencia. Yo te puse esos amigos en tu camino para que tuvieras esas relaciones. Yo te pagué esa escuela para que pudieras graduarte. Yo te di salud para que terminaras tu tesis. Quita los ojos de ti y siempre recuerda que toda buena dádiva y todo buen don viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación absolutamente ninguna. Y finalmente dice Jabes, y me librarás del mal para que no me dañe. Esta última petición de Jabes es muy importante y le metemos microscopio. ¿Tenemos derecho a pedirle a Dios que no nos visite el mal? Tenemos derecho a decirle a Dios, Padre, no quiero que nunca me vaya a una barranca, que nunca me caiga en un avión, que nunca me vaya en un camión y choque, que nunca me pasen, me atropellen, que nunca me pase nada de malo. ¿Tenemos el derecho de pedirle eso a Dios? No, no tenemos el derecho de pedirle eso a Dios. Porque eso no fue lo que Jabes le pidió a Dios. Les dije que íbamos a meter microscopio. Vamos a leerlo otra vez.
y me libraras del mal. Jabes no le está diciendo a Dios: Señor, no quiero que me suceda nada malo. Le está sucediendo: Señor, cuando me suceda algo malo o algo me aceche, dame una puerta para poder escapar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:13 a orar de esta manera: líbranos del mal. En Juan 17, versículo 15, el Señor Jesucristo le oró a su Padre y le dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, los protejas, los cubras del mal. Entonces, Dios no quiere que nos vayamos a un convento, ni que nunca a tus hijos los mandes a una escuela, porque ahí todas las escuelas son más, y están ahí en el hospital, y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Son las personas cuyo ego está todavía gobernando sus corazones. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, les conté esta historia: oiga, madrecita, era como de unos 50 de estatura la Madre Teresa, mire, véngase aquí a Nueva York, mire, aquí tenemos una asociación católica que le vamos a construir el mejor convento con aire acondicionado, y aquí usted puede entrenar a más misioneras, etcétera, etcétera. No tiene usted necesidad de regresarse a la India y de dormir en el piso y estar acostado, etcétera, etcétera. Y ella le contestó a esta persona que le quería donar $5 millones para un convento en Nueva York. La Madre Teresa le dijo: mire, señora, quiero decirle a usted que yo he descubierto la misión de mi vida. Y la misión de mi vida no es que me den, la misión de mi vida es darme yo a mis leprosos. Yo podría estar aquí con comodidades, pero quiero que entienda: no es la comodidad la que nos da la felicidad. No es en estar en una casa lujosa, no es en estar en un lugar bonito, no es en estar en un lugar donde haya sol como Cancún o Acapulco. No se trata, la felicidad solamente puede ser alcanzada cuando estamos en la voluntad de Dios. Y mientras tú estés en la voluntad de Dios, aunque llueva, mientras estés en la voluntad de Dios y esa sea tu misión, y haya zancudos, y haya moscos, y haya mucho sol, o haya mucho nieve, o haya mucho frío, tú te encuentras en paz con Dios, porque para eso Dios nos llamó. Jabes invocó el nombre de Dios. Si queremos destacar y ser diferentes a los demás, debemos vivir de rodillas. Dice que la Madre Teresa oraba 4 horas diarias, de las 3 a las 7 de la mañana. 4 horas diarias la monjita chaparrita. Oye, pero era católica, hermano, y nada más los evangélicos nos vamos a ir al cielo. Ah, sí, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde está la palabra evangélico en la Biblia? En la Biblia solamente hay una palabra que es cristianos. Y hay muchos católicos que se van a salvar, hay muchos mormones que se van a ir al cielo, hay muchas personas, y muchos de los que vienen a los evangélicos y a los bautistas y a los presbiterianos, que van a estar en el infierno. Porque el hecho que tú vayas a una iglesia evangélica cristiana no te da la salvación te la da una persona que se llama Jesucristo. Tú puedes ir con los pentecostales, puedes ir a Vía Nueva para el Mundo, puedes ir a los bautistas, y no te vamos a encontrar con nosotros en el cielo. El hecho que vengas a esta iglesia no significa que seas cristiano. Tú necesitas vivir de rodillas. Tú necesitas manifestar el amor de Dios a la humanidad. Tú necesitas demostrar que realmente eres hijo de Dios. 1 Juan 4, del 7 al 9, cuando amas sacrificial y de una forma incondicional a la humanidad. Ayer les decía en el diplomado que la forma de demostrar que nosotros amamos como ama Dios es perdonando 70 veces a nuestros enemigos. Es la única forma que puedes demostrar que vives de rodillas. Una persona que vive cerca de Dios ya no se ofende por lo que le dicen y las calumnias y los chismes. Esos hermanos en la iglesia: ay, me hicieron cara de fuchi, ya no regreso a la iglesia. Ay, el pastor me habló muy feo, es muy fuerte para predicar. Ay, este hermano me pusieron a la banca. Ay, no me quieren. Hay mucha hipocresía entre el grupo de danza. Hay muchas cosas que están pasando por acá. Y esas personas no pueden estar ahí, tenemos que sacarlos.
¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tú no puedes estar en un círculo. Imagínense la selección mexicana a Cuauhtémoc Blanco. Nunca vamos a ganar. ¿Y tú por qué tienes cara de camarón? Y el otro, el defensa, tiene cara de caimán. Y así nunca vamos a llegar. Y ya ven lo que dijo Javier Aguirre. ¿Se imaginan un hombre en una selección hablando mal del entrenador a sus espaldas y tratando de causar cizaña entre el equipo? En el momento que el entrenador sabe que hay alguien así, lo saca para proteger a los 10 que se quedan. Y en todo grupo nosotros tenemos que ser igual cautelosos. Una sola persona es suficiente para infectar a 15 o a 20. Por eso la Biblia nos trata en 1 Corintios 5 que tratemos con el pecado, que no toleremos el pecado en la iglesia. Porque si toleramos esta clase de personas y hermanos, contaminan a todos los demás. Tenemos que localizarlos, tenemos que saber quiénes son, quiénes meten cizaña, quiénes están causando divisiones, quiénes son envidiosos, para mandarlos a la banca. ¿Por qué? Porque no están suficientemente maduros para estar en el grupo, ni trabajan como grupo. O trabajamos como equipo, o no trabajamos como equipo. Y por eso dice la Biblia que vivir de rodillas es lo que nos puede librar de todos estos peligros. En segundo lugar, dice en la oración de Jabes, que en esta oración le dice a Dios: oh, si me dieres bendición, si me dieras bendición. Observemos tres cosas que resaltan en esta sola frase: oh, si me dieras bendición. Lo primero que vemos es que era urgente. Jabes anhelaba profundamente, desesperadamente, ser bendecido por Dios. Escuchas y puedes discernir el anhelo de este corazón de Jabes de ser bendecido por Dios. ¿Qué tanto anhelas tú ser bendecido por Dios? ¿Cuán desesperadamente quieres que Dios te bendiga? ¿Cuán verdaderamente es tu deseo y tu anhelo de que Dios realmente aumente bendición sobre tu casa y bendiga tu matrimonio y bendiga tu trabajo y bendiga tu iglesia? ¿Cuánta urgencia tienes en tu corazón para que Dios actúe de esta manera? Santiago dice en Santiago 4:2: piden y piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites, y otros no reciben nada porque simplemente no piden nada. ¿Cuántas bendiciones miles de cristianos han perdido en sus vidas por una vida apática de oración? En segundo lugar, vemos en esta frase que era personal. Quiero, dice Jabes, que me bendigas a mí. Oh, si me dieras bendición. Él fue sincero con Dios y le dijo a Dios: dame bendición. Jacob le dijo en Génesis 32:26 a Dios: no te dejo hasta que no me bendigas. Dios no se molesta porque nosotros le pidamos que nos bendiga nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Todo lo contrario, la Biblia dice que bendecirnos es para Dios su gozo. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos anhelar ser bendecidos. ¿Sabes tú qué significa ser bendecido por Dios? Ser bendecido por Dios es: Señor, quiero que me vaya bien, Padre. Quiero que salga a la calle y no me atropelle ningún coche. Quiero, Señor, que mi matrimonio funcione, que mi esposa tenga gracia con ella. Quiero que mis hijos caminen por el camino de la vida. Quiero, Padre Santo, que mi trabajo prospere. Quiero, Señor, tener paz en mi vida. Quiero, Señor, tener tranquilidad. Quiero tener salud. Quiero, Señor, tener estabilidad emocional. Quiero ser una persona que tenga seguridad y propósito en mi vida. Todas estas cosas cubren el espectro de la palabra Shalom, Shalem. Cuando los hebreos pasan por la calle y se dicen Shalom, Shalem, la palabra Shalom implica eso. La palabra Shalom no solamente es paz, la palabra Shalom implica estabilidad emocional, tranquilidad, paz, seguridad, propósito. Es la palabra más amplia en poder determinar y definir el estado en que Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida. Dice Dios: mi paz les dejo,
mi paz les doy. No se las doy como te le da media de tequila y como te le da 3 de marihuana y como te le da si gana México, ahí estás eufórico, grite y grite, te va a durar 1 hora, 2 horas la euforia. Pero la paz que yo les doy es algo que es continuo y duradero. Gane o pierda México, ganemos o no ganemos, llueva o no llueva, tenga o no tenga trabajo, tenga dinero o no tenga dinero. Ya Dios nos saca del medio ambiente del mundo y nos enseña a vivir y tener paz a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Y en tercer lugar, cuando le dice Jabes a Dios, oh bendíceme, es una oración atrevida. Jabes no pide una cosa pequeña, es muy diferente. Fíjense una